Hubo un caso en España tan grave que no solo conmocionó a Málaga, dejó al descubierto que nuestra ley todavía trataba a los animales casi como si fueran objetos. Y lo más impactante no fue solo lo que ocurrió en Torremolinos, sino lo que la justicia descubrió después, porque este caso reveló 3 fallas devastadoras del sistema, y una de ellas cambió para siempre la legislación española. Cuando la justicia puso la lupa sobre lo ocurrido en el centro de acogida de Torremolinos, España empezó a descubrir una realidad insoportable. No se trataba de un error aislado ni de una simple negligencia administrativa, sino de más de 2.000 vidas perdidas de forma irregular, sin atención profesional y en condiciones que desataron una indignación enorme. Pero cuanto más se conocían los detalles, más clara se volvía una verdad todavía peor. No era solo un caso brutal, sino la prueba de que algo estaba profundamente roto. Porque cualquiera podría pensar que, ante un episodio así, la ley respondería con toda su fuerza. Y sin embargo, ahí apareció el verdadero escándalo. La justicia se encontraba frente a unos hechos gravísimos, pero con un marco legal demasiado débil para castigar con la contundencia que la sociedad esperaba. De pronto, España no solo estaba mirando un caso de enorme crueldad, sino también la fragilidad de su propia legislación. La parte más incómoda llegó cuando se hizo evidente que, en aquel momento, los animales seguían siendo tratados jurídicamente como bienes muebles, como cosas, como objetos. Lo que para muchos podía parecer un detalle técnico se volvió insoportable al enfrentarse con la magnitud de lo ocurrido en Torremolinos. Ya no era una discusión abstracta sobre leyes, sino la prueba de que el sistema seguía mirando a seres vivos y sensibles con una lógica más cercana al patrimonio que a la dignidad. Por eso este caso golpeó tan fuerte. Incluso la condena de casi 4 años de prisión para la responsable no se sostuvo únicamente sobre el daño causado a los animales. El tribunal tuvo que apoyarse también en otros delitos, como la falsedad documental y el ejercicio ilegal de la profesión, porque se realizaban actos veterinarios sin la cualificación necesaria. Y ahí mucha gente entendió algo todavía más grave, que para castigar con más dureza un caso extremo, la justicia tenía que buscar apoyo en otras conductas, como si el propio sistema aún no tuviera herramientas suficientes para responder de frente al núcleo del horror. Ese juicio no cerró la herida, la abrió todavía más. Dejó flotando en toda España una pregunta imposible de ignorar. Si algo así había podido pasar y la respuesta legal había sido tan limitada, ¿cuántas cosas seguían mal dentro del sistema? Desde entonces, Torremolinos dejó de ser solo el nombre de un caso durísimo y pasó a convertirse en el símbolo de un atraso jurídico que ya no podía seguir escondido, empujando un cambio mucho más grande para que la justicia española no volviera a llegar tarde ante algo semejante. Y fue justamente ahí donde este caso dejó de ser solo una tragedia para convertirse en un punto de inflexión histórico. La verdadera respuesta ya no estaba solo en quién había sido condenada, sino en una verdad mucho más profunda. España había permitido durante demasiado tiempo que los animales quedaran atrapados en una ley que todavía no los reconocía con la dignidad que merecían. Torremolinos rompió esa realidad de la forma más brutal posible y obligó al país a entender que no bastaba con castigar un caso extremo cuando todo ya había ocurrido. Había que cambiar la base misma del sistema, dejar de tratar a los animales como simples objetos jurídicos y empezar a reconocerlos como seres sintientes, como vidas que importan por sí mismas. Por eso Torremolinos sigue pesando tanto años después, porque obligó a España a enfrentarse no solo al horror de un caso concreto, sino a una pregunta mucho más dura. ¿Qué clase de justicia era si incluso ante una tragedia de esa magnitud el sistema seguía llegando tarde, débil y mal preparado? Y quizás esa sea la parte más importante de toda esta historia. Las leyes pueden cambiar sobre el papel, pero la verdadera medida de una justicia no está solo en cómo castiga después, sino en cuánto ha aprendido a no volver a fallar. Defender a los animales empieza por informarse. Suscríbete y activa la campanita. Únete a esta comunidad que actúa con responsabilidad.